que nos va a presentar un videojuego. Quería empezar un poco haciéndole algunas preguntas. Intentaré no pisarle nada a la conferencia, por si acaso le pido perdón con antelación. Cuéntanos, Adrián, ¿quién eres y por qué estás hoy aquí? Bueno, pues mi nombre es Adrián Rodríguez, como bien has dicho. Soy desarrollador de videojuegos. Estudié desarrollo de aplicaciones informáticas y tras eso pues ocurrió un par de años en consultoría y cuando vi que la consultoría pues no era mi sector, pues decidí pasarme al que me había gustado siempre, que eran los videojuegos. Estudié un máster de desarrollo y un modelado 3D, motores gráficos y aquí estamos con esto. Esto es un poco el... ¿Crees que tiene sentido que te hayamos invitado dentro del ciclo Nuevas Tecnologías? Es decir, Sí, ¿nuevas tecnologías y videojuegos cuadran? siempre van de la mano. O sea, siempre los videojuegos siempre están utilizando las últimas tecnologías, cada vez son más innovadores, los motores gráficos cada vez son más potentes. Siempre van de la mano. Vale, y ya entrando en vuestro proyecto en concreto, ¿cómo surgió la idea? Pues la idea surgió como proyecto de final de máster y por culpa de un profesor en concreto se lió un poquito y al final terminamos desarrollando un juego entero y ahí fue un poco donde se gestó un poco toda la idea. Bueno, ya os comentaré un poco más en profundidad ahora. No es un trabajo fin de máster, pero se puede entender a lo mejor un poco en ese sentido, ¿o no? El prototipo del juego sí empezó siendo como un proyecto final, pero luego cuando salimos del máster pues lo rehicimos y volvimos un poco a empezar con la idea original. Por lo que me has contado, creo que habéis pasado por momentos duros, ¿no? Sí, como todo desarrollo largo, nosotros hemos estado cerca de 2 años desarrollando el juego, pues siempre se viven momentos de decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues cuando los tiempos son demasiado justos, no sale el trabajo, hay un error que te está dando y no sabes por qué, pues hay momentos que te plantees un poco si de verdad ha merecido la pena, pero bueno. Vale, no sé si nos hablarás de eso, pero sobre todo nos vas a hablar de cómo salisteis del bache, ¿no? Claro, obviamente todo el trabajo y todo el esfuerzo al final tiene recompensa y bueno, pues nosotros con el trabajo junto con Sony, ganando el concurso de PlayStation Talents, que hablaré más adelante de él, pues sí, al final conseguimos publicar el juego en Play 4. Hoy estás aquí tú dando la cara, pero creo que erais un equipo de Somos 4 cuatro, personas, ¿no? somos cuatro, el núcleo del equipo somos 4 personas, luego hemos ido contratando más gente según necesidades del proyecto, pero los fundadores del estudio, por así decirlo, son ¿Os 4. consideráis en ese sentido startup? ¿O Se emergente? podría llamar así, somos ¿Sí? una startup en continuo comienzo. Vale, y en ese sentido nos puedes decir, aunque sea brevemente, algunos de los aciertos del proyecto, algunos de los errores. El primer error fue empezar a desarrollar sin tener ni idea. Ese fue empezar, fue el primero, pero luego hemos ido aprendiendo. Muy sincero, por Sí, decirlo. sí. Eso fue el primer error de todos, fue lanzarnos a la piscina. Pero bueno, si nos hubiésemos lanzado, no estaríamos donde estamos ahora con el juego publicado. Pero bueno, sí, errores hemos cometido, sobre todo pues errores de principiantes que te vas pegando con ellos durante el desarrollo y sobre todo a nivel de marketing, que es una cosa que parece que no se tiene mucho en cuenta cuando estás desarrollando, pero que al final pasa factura. Pero bueno, sí, también hemos aprendido de ellos. ¿Y aciertos, además del trabajo y del resultado? Hombre, aciertos, yo creo que éramos un poco reticentes al principio a trabajar con Sony, pero al final aceptamos y creo que ha terminado siendo de los mayores aciertos que hemos hecho, pues nos ha abierto muchas puertas y nos ha permitido crecer. ¿Y ahora mismo el equipo en qué punto estáis? Pues estamos preparando el lanzamiento del juego en PC, en Steam, que es una de las plataformas que existen, y bueno, en conversaciones con Nintendo, a ver si también tenemos suerte por ahí. Así que bueno, seguimos trabajando. ¿Y cómo te ves o cómo ves el futuro del proyecto? Bueno, el futuro del Por si proyecto... no te atreves a contarlo luego, por eso te lo pregunto ahora. El futuro del proyecto, pues de momento hasta final de año tenemos que seguir desarrollando porque queremos portarlo a más consolas y a más plataformas, entonces bueno, de momento seguimos trabajando en él. Y luego como empresa pues tenemos más proyectos a futuro que iremos viendo cómo poder sacarlos adelante. Muy bien, y no sé, un poco para terminar, si alguien de los que están aquí presentes tienen, no sé, en mente montar un negocio similar a lo que habéis hecho vosotros, ¿qué le dirías? Qué suerte. No, que... lo primero que se piense muy bien dónde se está metiendo porque es un sector muy duro, con mucha competencia y bueno, pues si tiene ganas y de verdad le motiva a los videojuegos, sí que adelante, sin ningún tipo de dudas. Pero también hay que saber que es un sector durillo y que hay que trabajar mucho para poder sacar adelante cualquier proyecto. Son desarrollos largos y al final se pasa mal, siempre se pasa mal.
Bueno, pues Adrián, muchas gracias por estar aquí y nada, todo tuyo. Vale. Luego, al final, si quieres, abrimos un turno de preguntas. Por supuesto. Y luego después, ya sin el directo y sin grabación, el sorteo de algunos de los videojuegos que nos has traído. Vale, Venga, gracias. Bueno, hola a todos, otra vez. Vale, como ha dicho Javier, vengo a presentaros Freedom Freckles. Freedom Freckles es un juego de plataforma 3D, estilo cartoon. Pensamos este juego pensando un poquito en los juegos que nos gustaba jugar al equipo de pequeño, volverlos a traer a la actualidad. Entonces, pues intentamos siempre recuperar ese estilo de juego de los 90 tardíos, como Spyro, Crash Bandicoot, que además son de la misma plataforma donde hemos terminado desarrollando. Y bueno, para quien no lo conozca, pues he traído el tráiler. Vale. La primera en la frente. Vale. Peggy 7. Como habéis visto, este es el tráiler. Es un juego, pues, como os he comentado, de plataformas, orientado a todos los públicos. Y bueno, pues ahí está un poquito. Os voy a hablar de cómo surgió la idea. Como ya he comentado antes, nosotros éramos la mitad del equipo. Estábamos estudiando un máster aquí en Madrid sobre desarrollo de videojuegos. Y en la escuela donde estábamos estudiando nunca se había hecho un proyecto de esta envergadura. La escuela estaba orientada más al tema artístico, pero nunca se habían metido con un desarrollo completo. Entonces, bueno, nosotros decidimos un poco lanzarnos a la piscina y hacer un prototipo de juego como proyecto de final de máster, y ahí fue donde empezamos a gestar un poquito lo que sería Freedom Freckles al cabo de los meses. Esto fue un poco el inicio del proyecto con respecto a luego lo que sería más adelante el juego final, porque cambió bastante. Los primeros pasos del proyecto pues, fueron diseñar un poquito lo que sería todo el gameplay y todo el de personajes y el tema de, como podéis ver aquí, pues, ha cambiado bastante el protagonista de como lo teníamos pensado. Al principio era un juego totalmente diferente y fuimos enfocándolo un poquito a algo más accesible para todos los públicos y también para nosotros, porque éramos unos novatos, tampoco sabíamos nada de desarrollo de videojuegos y hemos tenido que aprender sobre la marcha un montón de técnicas, programas, software. Entonces, bueno, los primeros pasos fueron un poco eso, desarrollar el core del juego, que es de qué va a ir. Pues queríamos al principio, para que os hagáis una idea, hacer una aventura gráfica. Luego más adelante se tornó en un juego de plataformas. El tema pirata siempre lo tuvimos presente, siempre queríamos que fuese tema pirata porque nos gustaba a todos. Y eso sí que fue un tema fijo desde el principio. Podéis ver aquí los diseños de las casas, que esto está desde el principio del juego, es el primer nivel. Y un poquito, pues esto fue los primeros pasos del estudio. Aquí ya estábamos fuera de la escuela. El proyecto final duró unos 5 meses. En los 5 meses hicimos el primer prototipo. Y tras esos 5 meses lo lanzamos en Steam, en la plataforma de Greenlight, que ya no existe, pero era una plataforma que daba visibilidad a videojuegos indie y la gente podía votar si le gustaba el proyecto o no. Y si tenías suficientes votos en un margen de tiempo, salías a la venta.
Nosotros reunimos esos votos en 2 semanas o 2 semanas y media, no me acuerdo muy bien si fue algo más. Entonces Steam nos dio luz verde para publicar en su plataforma, por lo que a nosotros nos daba mucho pie a seguir con el desarrollo. Decidimos rehacer casi todo lo que teníamos hecho desde la escuela cuando salimos y ya estábamos en Steam. Decidimos rehacer un montón de trabajo, tanto a nivel artístico como a nivel de programación, que es de lo que me encargo yo. Y bueno, os voy a hablar un poquito de la metodología de trabajo que nosotros seguimos en el estudio. Estos son un poquito los softwares principales que usamos en el desarrollo. Estos softwares son más a nivel artístico. Este es de modelado 3D y Photoshop, que le conocemos todo el mundo para el retoque de fotos y tal, aunque bueno, nosotros lo usábamos para texturizar y ese tipo de trabajo 2D. Unity es el motor que usamos, es un motor que ahora está muy en alza, lleva ya unos años que Unreal y él, que son los dos motores más grandes del mercado, son los que más influyen. Nosotros trabajamos en Unity por la sencilla razón de que cuando nosotros empezamos a desarrollar el proyecto, Unreal era de pago y Unity las licencias eran gratis. Que bueno, hablaré más adelante la diferencia entre un poquito que ha supuesto estos cambios. ¿Y por qué pongo Excel? Porque una de las cosas que uno de los errores que cometimos al principio fue trabajar un poco pues como 4 estudiantes que están en su casa y empiezan a desarrollar un juego sin ningún tipo de orden. Y eso complicó las cosas en cuanto a plazos, se alargaba las cosas en el proyecto. Entonces, empezamos a trabajar un poco con orden y el Excel al final lo pongo aquí en grande porque para controlar tiempos y producción al final esto es un proyecto muy largo y necesitas al final algún tipo de control porque si no, no hay manera de que eso salga adelante. Vamos a empezar un poquito por cómo diseñábamos nosotros los niveles. En principio, cuando estás haciendo un juego, pues nosotros, por ejemplo, nuestro juego no es mundo abierto ni ese estilo, son niveles muy cerrados. Entonces lo que hacíamos era primero aplicar un poco de teoría de diseño de niveles, los dibujábamos y luego hacíamos en 3D una cosa que se llama blocking o graybox y hacen todos los estudios. Es una metodología de trabajo genérica. Cualquier juego que esté hecho en 3D va a seguir un poco este esquema de trabajo. El blocking o graybox son estas cosas así de cajas, como si estuvieseis montando un Lego en vuestra casa o un Exit Castillos, pues es hacer el nivel en formas básicas para ir viendo tamaños, distancias, cómo se ve un poco a nivel general el juego cuando estés jugando. ¿Veis aquí? Esto es un blocking del Uncharted, que todo el mundo que esté dentro de los videojuegos conoce Uncharted, y veis que ellos también usan blockings, porque al final es tu herramienta para saber si el nivel se está siendo muy grande, muy pequeño, o se ve bien, o hay cosas que no funcionan en el diseño de niveles, tienes que cambiarlas, pues esto es un poco el primer paso que tienes que hacer cuando estás montando los niveles. El siguiente paso sería el modelado de entornos y props. Esto es la parte que, bueno, me tocó a mí hacer algo, pero es otro compañero el que se encargaba de todo el tema 3D. Primero hay una parte previa de diseño de 2D, aquí estamos viendo. Diseños de 2D, discutes con el equipo, oye, pues esto está bien, está mal, me gusta más, o cambia estas cosas. Y cuando el diseño está cerrado, te metes a modelarlos en 3D. Aquí es donde a lo mejor queríamos darle más énfasis al juego, ya que nosotros veníamos de estudiar en una escuela que daba mucha importancia al arte. Entonces, queríamos que nuestro juego se viese bonito. La elección del estilo cartoon fue por tiempos. Siempre el estilo cartoon se tarda menos en hacer que un estilo realista, que tienes que darle bastante más cariño tanto al tema de modelado como al tema de texturas, animaciones, todo eso alarga los tiempos y por eso un poco la elección del estilo cartoon. Por eso y porque a nosotros también nos gustaba bastante el estilo. Una vez tienes los modelos y los entornos, lo siguiente que viene es el texturizado. El texturizado nosotros empezamos haciéndolo de la forma tradicional, vamos a decirlo, con Photoshop. Se mapeaba el modelo 3D, que es como, digamos, la piel del modelo 3D, la extiendes en un plano 2D y ahí pues pintas encima con Photoshop. Sin embargo, a mitad de proyecto, más o menos, cambiamos un poco la metodología, ya que aquí sí que hago un inciso con respecto a las nuevas tecnologías que están afectando al sector, porque han surgido 2 nuevos softwares, que son Substance Designer y Substance Painter, que la verdad es que han revolucionado el tema de los videojuegos a la hora. En el apartado artístico, estos 2 softwares han revolucionado completamente la forma de trabajar. Antes era bastante
más manual el tema de hacer texturas, cualquier tipo de textura, un suelo de piedra, unas maderas, pues tenías que hacerlas a mano, tenías que modelarlas a manos en 3D, esculpirlas para darle todo el tipo de detalle y luego convertir esa textura a un plano y pintar encima hasta que dieses el detalle final. Sin embargo, esto se ha convertido en esto. Y esto ha convertido todo el trabajo artístico en un trabajo un poco más técnico. Todo lo que veis aquí son operaciones matemáticas. Todos son nodos que se interconectan entre ellos con operaciones de multiplicaciones, sumas, divisiones y operaciones matemáticas más complejas. No me voy a meter en tema técnico, no os asustéis. Simplemente, esto lo he hecho yo, ¿vale? Porque a mí el tema artístico pues, no se me da muy bien, pero la matemática sí, y esto se convierte en esto. Y es lo sorprendente del proceso. Que cualquiera que vea esto dice, ¿qué narices está saliendo ahí? ¿Qué me estás contando? Y sin embargo, esto en motor gráfico se convierte en esta textura. Y esta textura la he hecho yo, y como os digo, yo de dibujar no tengo ni idea, y mis compañeros que están por ahí os lo pueden demostrar. Y sin embargo, soy capaz de hacer estas cosas con estos software. Esto ha revolucionado la forma de hacer arte, porque ha abierto un mundo de posibilidades enorme en cuanto a rapidez, en cuanto a producción. Entonces, nosotros a mitad de proyecto empezamos a usar esta técnica y esto empezó a generar más rapidez a la hora de hacer texturas, texturizar modelos, texturizar escenarios, y la verdad es que nos dio un poco de aire en los plazos también. Y para que el juego quedase más compacto, porque esto lo que te permite es tener una especie de nodo y con esto texturizar un montón de objetos 3D para que todos tengan el mismo aspecto, porque al final las operaciones matemáticas que hay por detrás son las mismas. No dependes de que al dibujante el trazo le haya salido bien un día y otro día no. No solo se pueden hacer cosas cartoon, se pueden hacer cosas realistas, y aquí voy también haciendo el inciso de que esta tecnología, los primeros que empezaron a usarlo son los estudios grandes. Creo que el primer estudio que empezó a usar esto fue Naughty Dog, los de Uncharted. De hecho, trabajaron mano a mano con Substance para mejorar los programas. Esta textura también la he hecho yo, y también son operaciones matemáticas, no hay nada de arte, ni de esculpido, ni de 3D, son todo operaciones matemáticas y conseguir resultados de esto. Es la misma textura, no está hecho zoom en una y en otro más alejada, es simplemente que al ser operaciones matemáticas son procedurales todas las texturas, entonces simplemente cambiando un valor, un 2 por un 4, tienes aquí un 2 y aquí un 4, es el número de piedras. Eso te da mucha potencia a la hora de texturizar entornos y te da una velocidad bastante grande. Esto es un poco el paso de lo que decía del blocking a arte final. Ahí vemos un poco el paso de tener el gray box con las distancias, la altura del mapa, la distancia de saltos y un poco la transformación ya a arte, piedras texturizadas con esta técnica que os he dicho, los suelos texturizados también con la forma que os he dicho. Entonces esto nos dio mucha velocidad. Pues llevamos ya 7 o 8 meses desarrollando cuando cambiamos un poco la metodología y eso bueno, nos ayudó un poco. Este es el mismo nivel, pero ya completamente terminado con los props, texturizado, partículas, de todo. Entonces veis un poquito ahí el proceso final de cómo se crea un entorno desde que hagas desde el greybox, vas modelando props, vas modelando entornos, las casas, suelos, y ahí ves un poquito todo. Lo siguiente que vendría es el diseño de personajes. En nuestro juego no tenemos muchos personajes, no sé si llegamos a 15 personajes o incluso menos. Pero bueno, le damos bastante importancia porque ya que había pocos, tenían que tener un carisma y una pila especial. Empieza muy parecido al diseño de escenarios. Al final siempre hay un trabajo de 2D previo. Aquí podéis ver diseños de concepts. Esto es un poco un turnaround. Esto es una forma de diseñarlo para que luego el modelador 3D meta esta textura en el motor y pues pueda modelarlo de forma fácil, sencilla, rápida, viendo todas las dimensiones del personaje, igual que esto. Luego, una vez tenemos el diseño del personaje cerrado, pasamos otra vez al programa 3D, lo modelamos, y es un poco el mismo paso. Tenemos el concept art y aquí pasamos al modelado 3D.
Y bueno, y el texturizado. El texturizado, pues nosotros en personajes sí que hicimos ahí un poco de mezcla entre lo que os he comentado antes de texturizar con el Substance, que son los programas estos de matemáticas, y a mano, porque le dábamos una primera capa de Substance, pero luego siempre se los pasábamos al Concept Artist para que le diese el toque final. Y una vez tenemos el modelo del texturizado, pasamos a la animación, que es darle vida a nuestros personajes. Ahí podéis ver un poquito el proceso de animar un personaje. Es bastante, para mí, tedioso. No soy fan de las animaciones, pero bueno, al final todo el mundo ha alabado nuestro juego por las animaciones, a todo el mundo le han gustado mucho. Y creo que está por ahí el animador, luego sí, luego si queréis preguntarle algo por ahí le tenéis. Y bueno, es un poco el proceso de animaciones. Cuando tienes un modelo 3D, el modelo 3D es estático, no hay nada. Lo primero que tienes que hacer es un enhuesado, un esqueleto, por así decirlo, un esqueleto virtual. Y es ese esqueleto virtual el que mueves, que le podéis ver, creo que salía por aquí. Esto es el esqueleto. Es una forma parecida a la del personaje, no tiene que ser por así decirla. Y esos son los huesos que luego afectan a la geometría para un poco meterlos a motor y que el programador pueda hacer cosas con esas animaciones. Y aquí está un poco la metodología de trabajo a nivel de programación. Estos GIFs no se ven muy bien, ahora os los pongo aparte. Lo del prototyping es qué hace el programador mientras todo el equipo de arte está diseñando personajes y está modelando 3D. ¿Qué hace el programador? ¿Esperar? No. Lo que hace es ir prototipando las mecánicas. Como veis, casi siempre suelen ser en escenarios vacíos, no tienen nada, el personaje no tiene ni textura, de hecho no es ni el personaje final, esto es un personaje antiguo que teníamos que luego se cambió a mitad de desarrollo. Y básicamente lo que estoy haciendo aquí es prototipar mecánicas que luego llegan al juego. Aquí estoy prototipando la IA, lo que pasa es que se ve muy mal, ahora os lo pongo. Pues estos son dos enemigos que son placeholder. Un placeholder en videojuegos es cuando no está el modelo final terminado de lo que sea, se mete una especie de modelo primitivo para que se puedan hacer pruebas con él. Igual que el Greybox en entornos, pues aquí tenemos una especie de enemigos primitivos. Esto es la mecánica de coger objetos. Perdón. Aquí no había ni animación de lanzar, ni nada, ni siquiera objeto que lanzar, era una esfera primitiva. Y aquí estamos implementando una mecánica de bombas que tenemos a mitad de juego, que puedes conseguirlas. Los GIFs se ven un poquito mal, voy a ver si puedo poneroslo desde YouTube. Aquí tenéis la mecánica de las bombas. Como veis no hay ni animación. Bueno, ahí ya había animación, o sea que ya tiene... La mecánica de coger objetos, veis que no hay ni animaciones de ningún tipo, pero la mecánica ya funciona, por lo que ya podemos empezar a probar nuestro juego antes de que el arte esté terminado. Ya está. Ese soy yo intentando encestar. Bueno, pero era una forma de probar las mecánicas, ir viendo si funcionaban bien o si había que retocar algo. Hay muchas mecánicas que terminas prototipando, te estás prototipando las semanas y luego no entran al final del juego, pues porque no han funcionado o decidimos que a lo mejor no pegan con el gameplay. Son decisiones duras que tienes que tomar porque al final es trabajo que tiras a la basura sin ningún tipo de cariño. Bueno, esto era loquito, que esto era como se veía el juego antes. Es horrible. Volvemos a esto. Y eso es básicamente lo que va haciendo el programador mientras todo el equipo de arte trabaja. Va prototipando mecánicas y vas gestionando pues cómo va a ser todo el gameplay, los datos que vas a guardar, pues todo un poco la parte fea de hacer un videojuego, porque a nadie le interesa el código, todo el mundo se fija en el dibujante que hace unos conceptos chulísimos, o el animador, o el 3D. Los programadores somos un poco los que estamos por ahí detrás y hacemos que todo funcione y los bugs que luego todo el mundo se queja. Y un poco cuando has terminado de hacer el... Ahí. No va esto ahora. Perdonad, ¿eh? Ahí, un poco. Una vez terminas de prototipar y todo el equipo está contento con cómo ha quedado la mecánica, pega en el juego, es fácil de manejar, es intuitiva, es cómoda, es divertida, que es una de las cosas muy importantes que a lo mejor pierdes un poco el foco durante estás desarrollando y dices, vale, esto funciona, pero es divertido.
Pues una vez todo termina, pues ya pues veis que ya se pule un poquito más, se meten animaciones de coger, de dejar. Hay un montón de trampas moviéndose, que eso también pues con mezcla de programación y animación. Aquí tenemos el combate ya prototipado, con los enemigos con sus animaciones de correr y de recibir daños. Son un poco oscuras. Y aquí pues la mecánica del giro, que fue una mecánica de las últimas que metimos aquí. Pues el ataque giratorio, pues ahí veis toda la hierba cortándose y todo eso. Pues eso es un poco la metodología de trabajo, tanto en la parte artística del videojuego como en la parte técnica, que es un poco la de programación. Y bueno, pues un poquito eso sería el pipeline general de trabajo de lo que sería un desarrollo indie. Obviamente luego hay desarrollos que son mucho más largos y con más gente, entonces puedes dividir las secciones. Por ejemplo, pues nosotros éramos 4, el 3D lo llevábamos entre 3, o sea que yo también he hecho 3D, el animador ha hecho 3D, entonces no podíamos dividirnos tanto las tareas. En estudios más grandes puedes dividir, por ejemplo, la programación en que ciertos programadores se dediquen solo al gameplay, otros se van a dedicar solo a la inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de cosas son diferentes en estudios que tienen mayor presupuesto, más gente, más tiempo. Nosotros no, nada de eso, así que al final pues todo lo tienes que hacer entre todos y terminas siendo muy polivalente, terminas haciéndote un perfil muy genérico, pero es verdad que te cargas mucho de trabajo. Bueno, y ahora quería comentaros un poquito el tema del PlayStation Talent. PlayStation Talent, para el que no lo conozca, es un concurso que hace Sony en España, lo lleva haciendo ya 5 años o 4 años. Y es un concurso que se hace por octubre y se pueden presentar cualquier estudio de videojuegos de España con un proyecto. Y bueno, hay una serie de jueces que ven si tu proyecto es viable, si les gusta, y te seleccionan. Hay 5 sedes o 4 sedes en Madrid, Bilbao, 4 sedes, Madrid, Bilbao, Sevilla y Valencia. Nosotros fuimos seleccionados para la de Madrid, junto con otros 4 equipos, en esto de octubre del 2016. Y entramos a trabajar con Sony en febrero de 2017. O sea, nosotros ya llevamos un año desarrollando el juego. Conocimos el concurso a través de un profesor, no estábamos muy convencidos de meternos por experiencias de otros estudios, de lo mismo nos conviene trabajar con Sony. Pero bueno, al final conseguimos acceder, nos lanzamos a la piscina y la verdad es que cambió bastante nuestra forma de trabajar, porque nosotros siempre habíamos trabajado desde casa, cada uno desde su ordenador, y hacíamos reuniones por Skype, semanales. Y entrar a PlayStation Talent lo primero que nos supuso es que nos dio un lugar de trabajo. Cuando ganas el concurso, Sony te da algunas facilidades y una de ellas es un espacio físico donde poder ir a trabajar, y eso, bueno, pues, cambia un poquito de la metodología de trabajo. Os voy a poner aquí un vídeo que nos hicieron los de 4. Nos hicieron un reportaje hace un montón de tiempo y estoy yo hablando con cara de haber dormido poco. Y bueno, lo dejo mientras cuento un poco las diferencias que hay de trabajar en tu casa con trabajar en Matadero. Ese era el espacio de trabajo que teníamos. Como veis, no somos muchos, así que no nos dieron mucho espacio, nos dieron una mesa y poco más. De hecho, tampoco nos dieron equipos, o sea, los portátiles que llevábamos éramos nuestros. Eso también dificultó un poquito el flujo de trabajo allí, pero bueno, al final había que hacer un poco de esfuerzo para sacar el proyecto adelante y no íbamos mucho, pero íbamos para tener reuniones con ellos. Teníamos controles mensuales por parte suyo para ver cómo iba el proyecto y un poquito ver cómo iba avanzando. También nos daban consejos a nivel un poco de marketing, también nos movían un poco publicidad ellos. Eso, bueno, no estaba mal, tampoco es lo que te venden al principio, hay que luego trabajar mucho. Pero bueno, eso fue un poquito la ventaja principal de trabajar con Sony, fue pues tener un poco alguien que te va marcando los tiempos y un objetivo fijo, porque nosotros al principio dices, bueno, yo desarrollo y cuando termine el juego lo subo. Aquí ya nos pusimos plazos, teníamos que salir en menos de 10 meses, porque era cuando se acababa el plazo que teníamos en Matadero para trabajar. También nos supuso un salto a nivel de empresa. Nosotros no éramos empresa antes de entrar aquí en Sony y nos tuvimos que constituir como SL. Eso nos dio más trabajo todavía, porque si ya no teníamos ni idea de hacer videojuegos, tampoco teníamos ni idea de crear una empresa. Y aquí en España no es fácil, precisamente. Entonces, eso fue un poco lo que nos aportó Sony con respecto a nosotros. Pues nos profesionalizó en ese sentido y nos dio un poquito los kits de desarrollo. Eso sí que nos ayudó mucho. Los kits de desarrollo de consolas suelen ser caros y no suelen estar a la altura de
no suele estar al alcance de cualquier equipo pequeño y menos nosotros que acabamos de empezar. Y al entrar a trabajar con Sony, la primera ventaja es, ok, tu juego va a salir en Play 4 y aquí tienes los kits de desarrollo de Play 4. Tardaron en llegar y eso también facilitó el desarrollo, pero al final los tenemos. Y esas son las 3 ventajas que nos dio Sony. Nos profesionalizó, nos marcó un poco los ritmos y al final pues, nos cedió los kits de desarrollo de Play 4, que al final pues, bueno, son nuestros y podemos seguir desarrollando para Play 4. Entonces está muy bien. Luego, desventajas, pues a lo mejor que no es tan bonito desarrollar para Sony como te lo pintan. Sobre todo porque nosotros firmamos un contrato con Sony, pero Sony España, que es diferente de Sony Europa, que es la que funciona bien. Sony España, digamos que marca otros ritmos, pero luego no te da tanto como te prometen al principio y hay que trabajárselo mucho, hay que estar muy pendiente de ellos también. Entonces, pues fue un poco una relación amor-odio con los de Sony. Así que, bueno, ahí está. Otra de las ventajas que nos dio trabajar con Sony es que nos permitió algo que, desde un presupuesto tan humilde como el nuestro, sería impensable, que es ir a ferias. Esto es muy importante porque te da mucha visibilidad a nivel internacional, te da pie a conocer periodistas de revistas de más o menos alcance, y eso a nivel de marketing pues se nota, y te permite conocer otros desarrolladores, que siempre está muy bien para compartir experiencias, dudas. Y aquí, por ejemplo, estamos en la Game Lab en Barcelona. Esta fue la presentación de todos los proyectos de Talent de 2017. Esto es en Matadero, en Madrid, que es donde estábamos trabajando. Y estas 4 personas de aquí, de la primera fila, es la plana mayor de Sony en Europa. Entonces, es decir, es gente importante. Esta es la CEO, bueno, la responsable de Sony Iberia, que se encarga del área de España y de Portugal. Y este señor de aquí es Sajid, que era nuestro mentoring, por así decirlo. Era un señor que, bueno, es un señor que lleva trabajando en los videojuegos como 25 años o no sé cuánto, mucho tiempo, y ha descubierto estudios muy grandes de videojuegos. Y venía como una vez y media, o sea, venía como una vez cada mes y medio o algo así, o cada 3 meses, no me acuerdo, y daba sus charlas, te decía sus cosas, te lo vendían como que era la hostia, en plan, va a venir Sajid, tenéis que presentar el juego increíblemente para que él lo vea y os diga. Eso se tradujo en que Sajid nos dio una vez un consejo en 10 meses y tampoco fue... Esto es una de las cosas que venden por encima de lo que es, pero bueno, que hay que apreciarlo igual. Y esto es la Barcelona Games World, que es la feria más importante aquí a nivel de España. Las ferias no solo tienen un objetivo de marketing y darte a conocer, sino que tienen también un componente de conocer a los publishers. Los publishers, la gente que pone dinero a proyectos para que sigan adelante. Nosotros tuvimos la oportunidad en la Barcelona Games World de conocer a 4 publishers a nivel mundial, a nivel potente. Y bueno, de otra manera que no hubiese sido ir de la mano de Sony, hubiera sido imposible estar en contacto con esa gente tan directamente, de sentarte en una silla con él, con el portátil, enseñarle tu proyecto y decirle, oye, mira, quiero tanto dinero, ¿me lo das? No nos lo dieron, pero al menos tenemos los contactos. Eso fue un poco la experiencia con Sony. Con Sony estuvimos 10 meses trabajando. El juego finalmente se publicó en Play 4 en marzo de este año, en Europa, y en América salió pues, un mes después, creo. Otra de las cosas que tiene que trabajar con Sony es que para publicar en consola, en cualquiera de ellas, Sony, Xbox, Switch, pasas unos procesos de calidad. Esos procesos de calidad en PC no existen. Tú coges tu juego, lo subes a Steam y lo vendes y ya está. Y ahí no hay nadie que controle que tu juego no tenga fallos, que tu juego te deje el ordenador bloqueado. En consolas sí los hay. Y esos procesos de calidad también nos han ayudado a nosotros a saber cómo se trabaja de cara a consolas, porque es muy diferente de trabajar para ordenador, porque todo el mundo piensa que a lo mejor las consolas son PCs pero menos potentes. Para nada, funcionan completamente diferente y los procesos de calidad son importantes, nos han ayudado a pulir el juego nosotros. Sigue teniendo algún bug, obviamente somos 4, tampoco podemos pulir el juego como lo pulen los de los triples As, pero sí nos ha ayudado a que salga un producto más compacto y obligarnos a nosotros mismos a hacer las cosas bien. Eso fue otra de las ventajas que tiene trabajar con Sony. Y bueno, una vez ya contado todo esto de la experiencia nuestra de
de trabajar con Sony allí en Matadero, publicar el juego en Play 4, quería hablaros un poquito de cómo ha evolucionado el desarrollo de los años en estos últimos años, el desarrollo de videojuegos estos últimos años. Aquí os pongo las dos imágenes de los dos motores más grandes que hay a día de hoy, que es Unity, que es el que estamos usando nosotros, y Unreal. Os pongo lo de la democratización del desarrollo. Es una frase que le gusta decir mucho a los que llevan el marketing de los dos motores, pero es verdad. Lo que han hecho es que antiguamente optara bueno, Unity siempre ha sido gratis, pero Unreal siempre ha sido de pago, hasta hace muy poquito tiempo. Y esto lo que han hecho con la democratización es abrir las puertas del desarrollo de videojuegos a todo el mundo. Eso tiene la parte buena, que es que todo el mundo que quiera hacer un videojuego ahora mismo tiene la posibilidad de hacerlo de manera muy fácil. Solo tienes que meterte en la web de cualquiera de estos dos softwares, bajártelo, abrirlo y aprender. Hay un montón de documentación por internet, YouTube, escuelas que dan multitud de cursos. Es muy fácil. Y esto es el cambio más significativo en nivel a nuevas tecnologías que ha sufrido el desarrollo de videojuegos. Antiguamente, y no estoy hablando de hace 50 años, sino hace 10, una licencia de Unreal podía llegar a costar 1 millón de euros. A día de hoy es gratis. Entonces, eso ha abierto las puertas de manera masiva a la gente. Unity siempre ha sido gratis, pero es verdad que Unity siempre tenía el estigma de un poco de motor de segunda línea, de los que usan los que no tienen dinero. Y ahora Unity se ha puesto las pilas y podríamos estar hablando de que están los dos al mismo nivel, tanto visual como nivel técnico. Ambos motores están a la par. Esto es uno de los, yo creo que, igual que os he hablado que a nivel artístico el Substance ha sido la revolución a nivel de cómo hacer arte, a la hora de videojuego en global, esta ha sido la revolución más significativa. Coger algo que te costaba 1 millón de euros hace 10 años y dejarlo gratis. La parte mala de eso es que ahora todo el mundo puede hacer videojuegos. Antes, cuando conseguías meterte a desarrollar videojuegos, ganabas mucho dinero porque ese mercado era muy cerrado. Ahora ese mercado es enorme, entonces es más fácil entrar, se gana menos pasta. Es el mercado, es lo que hay. La otra gran ventaja con respecto a hace unos años es la facilidad de acceso a la publicación de tu juego. Antes siempre, sí o sí, necesitabas un publisher, necesitabas alguien que te sacaba, una editora. Ahora mismo no hace falta, ahora mismo tú puedes y subir tu Steam y ahí está. Lo tienes a la venta y a recibir dinero. Igual que con las plataformas en consola. Antiguamente, un kit de desarrollo de Play 1 te podía costar cerca de 20.000, 30.000 euros. Xbox igual. Y Nintendo Switch ahora cuesta menos, pero un kit de desarrollo de Nintendo 64 podía llegar a costar también 40.000 o 50.000 euros. Por lo que ningún estudio de presupuesto humilde se podía permitir desarrollar videojuegos para cualquier plataforma, de hecho, porque Steam no existía. A día de hoy sí que existen todas estas plataformas y, de hecho, Steam es la más barata. Creo que Steam, si pagas 100 euros, te deja subir tu juego. Ya no hay ni siquiera que pasar un proceso de que te vote la comunidad ni nada. O sea que fijaos cómo ha cambiado la cosa de que ahora voy a la página de Unity, me lo descargo, hago mi juego, pago 100 euros, lo subo a Steam, ya estoy en el mercado de los videojuegos. Tan sencillo como eso. Estas dos características son las que más han revolucionado el desarrollo de juegos a nivel mundial, porque es lo que os digo. Antes, ningún estudio podía permitirse comprar una licencia de Unreal, a no ser que fuese un estudio muy grande como Sony, Nintendo, Insomniac. Y sin embargo, ahora cualquiera puede bajarse los motores y hacer su videojuego. Y además existe más documentación, más escuelas, las universidades cada vez tienen más grados que explican o que enseñan este tipo de tecnología. Y la publicación, que es básicamente que ahora ya cualquiera puede publicarse un juego en cualquier plataforma. Bueno, y por último, quería hablaros de, si a alguno le interesa, cómo trabajar en videojuegos. Al final, lo bueno que tiene el desarrollo de videojuegos es que abarca muchos perfiles, desde un nivel muy artístico a un nivel muy técnico, pasando por músicos, traductores, gente de marketing, de todo. Es como producir una película. Al final hay un montón de perfiles y lo primero, pues, formarse. O sea, al final, si no tienes formación es difícil. Aunque haya mucha documentación en internet y tal, siempre es complicado entrar
si no te formas. Ya puede ser formación artística, formación a nivel de en saber programar, ser de marketing y querer enfocarte un poco en cómo se hace el marketing en videojuegos, música. Entonces, un poquito el trabajar en videojuegos es fácil y no es fácil al mismo tiempo por lo que he contado. Es decir, ahora cualquiera puede dedicarse, pero lo difícil es profesionalizarte o entrar en el mercado. Lo de los barcos no es casualidad. Está jodido el tema en España. O sea, casi va a ser mejor que Zarpace si queréis trabajar no como emprendedores, sino en una empresa. Porque aquí en España hay muy poco tejido industrial a nivel de videojuegos. Donde mejor se mueve el mercado siempre es en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Son esos los 3 países que están un poco en la cumbre a nivel de industria. Entonces yo os animaría siempre a buscar oportunidades fuera y si tenéis espíritu emprendedor, pues a formar vuestro pequeño estudio y a darle y suerte, sobre todo suerte. Entonces, pues eso es un poquito el trabajar en videojuegos, pues te permite tener muchos perfiles, pero sin embargo hay que tener una formación y hay que saber un poco dónde moverse. Hay un montón de aquí webs. Stratos, si no la conocéis, pues Stratos sí que mueve mucho el burro a nivel de videojuegos, sobre todo programación y modelado 3D. Pero bueno, existen un montón de posibilidades a la hora de buscar un poco de trabajo. Ya te digo, se buscan muchos perfiles porque es un trabajo muy multidisciplinar el tema de desarrollar un videojuego. Y ese sería un poco el tema de cómo iniciarse en el mundo. Y bueno, pues muchas gracias por venir, en especial gracias a Javier y a Diego, que están aquí por traerme aquí, y gracias a todos por venir. Muchas gracias, Adrián. Ahora es el momento de las dudas, preguntas, sugerencias, opiniones. Hola, ¿qué tal? Buenas. Mira, quería preguntarte una cosa, porque yo estoy también desarrollando un juego y al final he decidido hacerlo todo con software que es gratis, sin licencia. Entonces, ¿cuál es el motivo que os ha llevado a vosotros a utilizar software, digamos, de pago en la fase artística? Eso sería una pregunta. Y la segunda, si tienes algún truquito para pasarlo de los programas estos al motor. Lo primero, ¿por qué usar software de pago en temas artísticos? Fue por conocimiento, eran los que sabíamos usar. Existen otros softwares de 3D como Blender o tal, pero nosotros sabíamos usar Max. Sustan es muy fácil de usar y te da mucha ventaja, y al final el pago no es tan alto con respecto a la productividad que te da. Entonces, no, esa fue la decisión a nivel de usar ese tipo de software. Bueno, usamos Unity, que es gratuito, y la licencia Pro, de hecho, de Unity, que la necesitas para publicar en consola, nos la cedió Sony, o sea que por ahí no tuvimos gastos. Y tu otra pregunta, ¿qué era respecto a algún truquito para pasar a motor? Sí, para un truco, pues, para pasarlo de los artistas ya a los programadores, vamos, Sí. alguna cosa que dijerais siempre, oye, pásamelo de tal manera, ¿no? Y al otro a lo mejor decía, hostia, se me ha olvidado, lo que sea, perdón. Bueno, el que era un poco el embudo de todo el tema artístico al motor era yo, porque yo era el que gestionaba todo el tema de pues, modelos, texturas en el motor. Y truquitos no hay ninguno, al final siempre trabajas con los mismos formatos. El formato de 3D a motor es siempre FBX, es el que funciona siempre bien, las texturas en TGA. Y yo con lo que era muy coñazo con mi equipo era con los nombres. O sea, la nomenclatura en el proyecto para mí era bíblico. O sea, si no estaba bien nombrado, pues... O sea, no se los echaba para atrás, pero les caían broncas. De hecho, se está riendo ahí el animador porque era el que no me nombraba bien las cosas. La nomenclatura es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros hemos estado desarrollando un juego durante 2 años. Si yo meto un modelo en febrero de 2017 y tengo que buscar ese modelo en febrero de 2018, como no esté bien nombrado no lo voy a encontrar y me voy a pegar una hora. Entonces, truquitos al final no hay ninguno. O sea, era simplemente pues, llevar una estructura de proyecto que la defines al principio en cuanto a nomenclatura y flujo de trabajo y seguirla hasta el final fielmente. ¿Otra pregunta?
Hola, buenos Hola, días. buenos días. Has comentado que ahora, entre comillas, es fácil que cualquiera pueda entrar en el mercado, pero en Steam, ¿cómo os vuelve algo de dinero? Porque entiendo que no es solo poner el videojuego, querréis vivir de ello. En Steam, tú cuando te das de alta como desarrollador, pones tus datos bancarios, tanto si eres autónomo como si eres empresa, y bueno, pues cuelgas tu juego llega a la tienda de Steam la puede ver todo el mundo, y lo único que tienes que darte mucho marketing, mucho automarketing, en el sentido de que quieras autopublicarte, pues redes sociales, youtubers, foros, todo eso te va generando una corriente de publicidad que llega a tu juego y pues, Steam te paga cada mes, de hecho. Es como por cada compra, sí. Aunque hayas vendido 10 o hayas vendido 10.000, Steam te paga a final de mes, como una empresa normal. Y independiente de lo que hayas vendido, sí. O sea, si no has vendido ninguna copia, pues 0. Si has vendido 10, pues lo que tengas, sí. Sony funciona diferente. Sony factura trimestralmente. Entonces, llegas a un tope, te facturan, llegas a un tope. Sí. Empresas españolas como Telefónica, Movistar, habéis iniciado, es que creo que están en ese tema de todos estos proyectos, lo de 3D, etcétera, etcétera. Movistar tiene una sección de eSports, pero se dedican más a lo que es el juego y no al desarrollo. Sí es verdad que Movistar ha dado apoyo a los videojuegos, pero no tanto al desarrollo, sino más a su vertiente competitiva. Más como convertir un juego en un deporte, pues han dado un poco más el apoyo en ese sentido. Al desarrollo no tanto. Sí es verdad que existe el edificio Telefónica en la calle Gran Vía, que sí que cede espacios a veces para videojuegos, pero no hemos llegado conocemos gente que está trabajando allí, pero nosotros no hemos llegado nunca a entablar conversaciones con Telefónica, porque tampoco nos interesa a nosotros ahora mismo tener un sitio físico de trabajo, por así decirlo. Entonces, no hemos indagado mucho más en ese tema. Si no me equivoco, usted ha dicho que el juego salió en marzo ya para la PlayStation 4. Entonces, hasta ahora, hasta el punto en el que estamos hoy, el índice de ventas, ¿cómo ha sido? Mejor de lo esperado. Mejor de lo esperado. Quiero decir que la pregunta la ha hecho un joven. Ya que no se ve en pantalla, es una buena pregunta, ¿eh? Sí, la verdad es que es buena pregunta porque además es complicado un poco ver las ventas que vas a hacer antes desde nuestro punto de vista, que somos un estudio indie, no tenemos una gran campaña de marketing detrás de nosotros, poniéndonos anuncios en todas las webs y saliendo en la tele y ese tipo de cosas. Entonces el marketing va un poco por nuestra cuenta, nosotros somos los que tenemos que ir a las revistas a decir, oye, mira, he hecho un juego, va a salir en Play 4, a un youtuber, oye, mira, toma un código, juega mi juego. Entonces nosotros en Play 4 no nos esperábamos grandes números, sobre todo porque no era la plataforma inicial para la que el juego estaba pensado y nos hacía competir con juegos que no queríamos competir. De hecho, nuestra gran baza era que en PC no hay casi nada de juegos de plataformas. Vas a competir en Play 4, que es donde están todos los juegos de plataformas. Entonces, era un mercado que nosotros no queríamos tampoco de hacernos muchas ilusiones. Nos pusimos unas expectativas muy bajas y hasta el momento llevamos 2 meses en el mercado, 2 meses y medio, y está yendo mejor de lo que esperábamos, la verdad. Y eso en Europa, porque en América es otro mercado totalmente aparte, que todavía no te puedo decir cifras porque no las sé ni yo. Otra pregunta, Ricardo. Buenos días. Buenos días. Has comentado varias veces que lleváis 2 años, vamos, que habéis tardado 2 años. ¿Habéis buscado financiación? ¿De qué habéis vivido estos 2 años? Del aire. No. De las ilusiones. No, de ahorros. Al final hemos tirado de ahorros. Tuvimos algunos miembros del equipo, hemos tenido trabajos esporádicos durante este tiempo relacionados con 3D que nos ha ido permitiendo sobrevivir un poco, pero al final estos 2 años hemos ido tirando de... ¿Pero habéis intentado Sí, bancos? No, bancos no. Ahí en ese sentido somos un poco... No, bancos no. Intentamos lanzar una campaña de financiación de crowdfunding, pero al final desistimos de hacerla porque nos estaba dando más trabajo la campaña de la cifra que íbamos a pedir, porque leyendo estudios cada vez funciona peor el crowdfunding para videojuegos. Hubo un par de años que funcionaba muy bien, ahora no funciona. No funciona tan bien y viendo resultados previos de campañas similares decidimos que no merecía la pena el trabajo que nos estábamos comiendo para hacer ese tipo de campañas que lo que íbamos a recibir. Entonces
desistimos de esa opción. Es una opción que ahora para el siguiente proyecto sí que valoraremos bastante más. Es que yo creo que es como la eterna duda. ¿Qué hacéis para sobrevivir? ¿Os tenéis que hacer autónomos? ¿Tenéis que compaginarlo con otro trabajo? Y en este momento me gustaría invitar a dos de tus compañeros que han venido, a Lucas Fernández y a Guillermo de Abajo, que nos acompañen también aquí. Por si quieren también responder ellos. Pues, ¿Qué hacéis para sobrevivir? ¿Compartís? ¿Tenéis que buscar otros trabajos? es una muy buena ¿Qué hacéis pregunta. para no desanimaros y seguir siempre Es una muy buena pregunta. trabajando? En mi caso, pues fui tirando de ahorros. Es decir, yo tenía suerte de que tenía dinero ahorrado y pudimos sobrevivir. Yo soy Guille, el concept artist y artista 2D. Y yo soy Lucas, el animador y 3D artist. El tema de sobrevivir, pues un poco lo que he ido comentando. Al final tirábamos o de ahorros, sí que íbamos complementándolo con nuestros trabajos. Yo, de hecho, estuve trabajando 3 meses para Carrefour haciendo modelos 3D. O sea que son cosas que vas sacando pues, para poder vivir. Al final lo de Sony nos supuso a nosotros una ventaja a nivel de dinero porque los kits de desarrollo de Play son caros y bueno, pues eso lo pagaba Sony, las licencias las pagaba Sony, ese tipo de cosas pues Sony nos ayudó ahí bastante a nivel económico, ¿no? ¿Es así? ¿Qué pasa? Hola, que me habéis dicho antes que queríais pasar el videojuego a otras plataformas, como por ejemplo Nintendo. Y Nintendo es muy suyo. ¿Vosotros creéis que a lo mejor os va a suponer un problema cuando entréis en Nintendo, si entráis? O... De hecho ya estamos dentro de Nintendo, ya tenemos acceso a los kits de desarrollo de Switch. Si no estamos empezando a desarrollar ya para Nintendo es porque tenemos un contrato actual con Sony que estamos negociando a ver si nos levanta. Tenemos exclusividad con Sony de 3 años, o sea, es mucha exclusividad. Esa exclusividad no afecta a Steam, por eso sí que para Steam ya estamos portando el juego a Steam. Sin embargo, sí que afecta para Switch y pues mira, la semana que viene tenemos una reunión otra vez con la gente de Sony para ver si nos levantan un poco el veto en Nintendo y poder desarrollar para Switch, pero el acceso a Nintendo ya lo tenemos. De hecho, Nintendo, tienes tu razón de que Nintendo antiguamente era muy cerrado a la hora de dar acceso a sus kits de desarrollo. Sin embargo, con Switch y con 3DS se ha abierto mucho Nintendo y ahora ya no es tan autoritario como antes, ya sí que deja un poco... Que digo que el problema realmente con Nintendo es si quieres sacarlo en Asia. Y eso ya es otro, ahí sí es donde hay más dilema y tienes muchos más problemas porque tienen... pues la sangre me parece que tenía que ser verde, por ejemplo, Sí, cosas es incluso de estilo artístico que tienes que cambiar, entonces no te dejan sacarlo dentro no, tienes que tener el idioma, ese tipo de cosas. O sea, y esa parte sí es más complicada, pero Nintendo Switch dentro de Europa o América. Todo el tema no lo he comentado, pero todo el tema de consolas, los mercados los tiene divididos por regiones. Está la región europea, la americana y la asiática. Nosotros, Flynn, lo hemos sacado en la europea y en la americana. La asiática es más difícil porque, pues lo que ha comentado mi compañero, a nivel de QA te piden un tipo de censura, vamos a llamarlo así, que en América y en Europa no existen. Tema de idioma, tienes que traducir el juego al japonés, al mandarín, a un montón de cosas que nosotros no tenemos recursos reales como para pagar un traductor y que diga, oye, tradúceme todo el juego al mandarín. Entonces, hemos decidido el mercado asiático dejarlo de momento de lado. Y otra pregunta es, este videojuego os habéis basado en juegos de plataforma antiguos, pero ¿habéis tenido algún otro referente tipo Ratchet y Clank o algún hack and slash? Zelda. El mayor referente fue Spyro para el tema de mecánicas y Zelda sobre todo para nivel historia y nivel, por así decirlo, estético. Zelda Wind Waker. Y luego realmente a nivel level design, cuando estás montando un puzzle o estás montando tal, te vale cualquier juego que... Sí. O sea, es decir, Uncharted tiene puzzles o cualquier tipo de descubrimientos. El truco dentro de los videojuegos también es jugar. Cuanto más juegos conozcas, más sabrás a qué te puedes atener o qué ha hecho y qué ha gustado. Por lo que estáis diciendo, estas empresas como Nintendo o Sony para PS4 ahora
entiendo que trabajan con determinadas empresas que desarrollan juegos a medida o no. Cualquiera puede, si tienes los kits de desarrollo, publicar con sus plataformas. Cualquiera puede tener no los kits de desarrollo. No tienen ningún filtro de calidad, me refiero. De poder decir el tuyo no. No. O sea, si pasa sus test de calidad, y sus test de calidad no son tanto a nivel de contenido, que también, sino técnicos de, oye, el juego no quema la Play o no hace que explote la consola, adelante. El tema de contenidos, el que te lo está clasificando es el sistema PEGI, que también hay que pagarlo, y es el sistema de edades. Entonces, nosotros queríamos conseguir un PEGI 7, pues tuvimos que eliminar un par de detallitos. Pues, alcohol no puede ser, pues fuera de alcohol. Sangre no puede haber, pues ese tipo de cosas es el que te va limitando el contenido. Sí, os quería preguntar, las grandes multinacionales españolas, cuando hacen sus desarrollos en otros países, en China, etcétera, lo que hacen es o bien comprar una empresa más pequeña del país autóctono y a partir de ahí se introducen tanto en Estados Unidos como eso lo hacen incluso los bancos y tal. En el mundo vuestro, ¿os habéis planteado esas posibilidades? Que para entrar, por ejemplo, en el mercado japonés, pues os tenéis que aliar o fusionar con alguna empresa de allí, o en el mundo chino. Es que en videojuegos es un poco especial porque el mercado japonés es muy diferente al occidental. Aquí en Europa se pueden ver algunos casos de países en los que juegan a juegos muy raros. Por ejemplo, Alemania es el segundo mercado europeo a nivel de Europa, pero sin embargo los alemanes como tal juegan a juegos muy raros. Les encantan los juegos de gestión, que luego en otros tipos de países no triunfan. En Japón, Asia y China triunfan juegos que aquí en Occidente no llegan ni el 50% de los juegos que se desarrollan allí, y viceversa. Es decir, muy pocos juegos que se desarrollan en Europa o América llegan al mercado japonés, porque es un mercado difícil, es un mercado como la cultura asiática en general está muy aislada, entonces es muy difícil meterse, y para nosotros que somos una pequeña empresa, llegar al radar de alguna de las empresas de allí es prácticamente imposible. Sí, yo quería entender un poco el modelo de negocio que siguen las compañías que hacen el hardware, ¿no? Como Nintendo y PlayStation, porque realmente no entiendo por qué vale tanto el kit de desarrollo, porque a ellos les conviene que se cree material para sus videoconsolas. O sea, el producto que venden ellos al final no es la videoconsola, es los videojuegos. Ya, pero es un poco su filtro para que no todo el que esté en su casa aburrido compre sus kits de desarrollo, porque ten en cuenta que al acceder al kit de desarrollo también accedes a herramientas que Nintendo no quiere que estén en todas las manos. De hecho, todos los pirateos de consolas salen a través de los kits de desarrollo, porque el kit de desarrollo te deja puertas traseras por todos los lados para ver el hardware, el software, todo. O sea, yo tengo el kit de desarrollo en casa de Play 4, el kit de desarrollo de Play 4 es un armatoste así, o sea, es muy grande, no es una Play 4 al uso. Y eso te da muchas puertas traseras para acceder a código, herramientas. Entonces, tampoco le interesa a Nintendo, a Sony, a cualquiera Xbox el decir, pues venga, mi kit de desarrollo es gratuito. Entonces, ahí te hacen un poco el filtro de decir, oye, ¿quieres desarrollar para Switch o quieres desarrollar? Pues al menos haz una inversión inicial media, no muy alta, para quitarse pues eso, todo el mundo que está aburrido en su casa y quiere hacer un videojuego. Entonces, es un poco el filtro ese que ponen. Entonces, el modelo de negocio que tienen ellos, al final sí, claro que venden juegos, pero como, de hecho, el caso de Nintendo es desarrollar sus propios juegos, no es como Sony. Sony sí que tiene estudios que desarrollan para él, pero Nintendo desarrolla sus propios juegos, entonces al final van un poco de la mano. Ya, y en el sentido de sobrevivir un poco en este mundo, porque realmente te fijas que los estudios tienen franquicias, ¿no? Como la del Gran Turismo o como el God of War, y van desarrollando sus juegos, el 1, el 2, el 3. Ahora supongo que una vez que tengáis este juego distribuido en diferentes plataformas, empezaréis con el 2, ¿no? Pero en el momento en el que ya no triunfe o se acabe el boom, esto es difícil, ¿no? Poderlo sostener, empezar a otro nuevo videojuego o algo así. Al final siempre te basas en trabajo previo. Esto es como todo, aunque nosotros hayamos desarrollado Flynn, pues has aprendido cosas y has dicho, bueno, pues ahora puedo a lo mejor hacer otro estilo, tal. Pero sí es verdad que según acabemos y dejemos cerrado es seguir construyendo sobre lo que hemos aprendido. Ahora mismo, cuando empezamos, no teníamos ni idea de hacer juegos, ahora tenemos algo más de idea, y dentro del sector los que mejor se nos dan son los de plataformas, porque es el que hemos hecho, pues seguir trabajando sobre el género de plataformas. Eso no quiere decir que no puedas explorar
dentro de ese género algunas mecánicas fuera del sector. Obviamente las franquicias funcionan muy bien en empresas que tienen una campaña de marketing detrás brutal. Es decir, ahora te saca God of War el nuevo juego y estás viendo God of War desde hace 2 años hasta que sale. Nosotros no tenemos esa potencia y de hecho al no tener esa potencia, hacer una segunda parte no es una estrategia a seguir como para las grandes, porque todo el mundo conoce God of War. Cuando salga God of War 2 vas a decir, ah, vale, es la segunda parte. Si nadie conoce Freedom Freckles, sacar Freedom Freckles 2 te está quitando gran parte del público que podría llegar a comprar Freedom Freckles 2. Freedom Freckles 2 no conozco el 1. Entonces, sí que puedes hacer un juego similar, un spin-off o algo que se parezca, pero llamarle 2 no es una buena estrategia a nivel de marketing, sobre todo. Sí, de hecho, estuvimos viendo un estudio que se hizo respecto a juegos de industrias independientes y lo que nos dimos cuenta y lo que se quedaba claro en este estudio era que los spin-off funcionaban mejor que las segundas partes para los juegos indie, ¿no? O sea, un juego que esté ambientado en el mismo universo, pero sea un protagonista distinto, una historia distinta que a lo mejor pueda de alguna manera encajar con la otra, rellene un hueco, o sea, a lo mejor una precuela. Este tipo de historias funcionan mejor porque estás ofreciendo algo nuevo, pero reminiscente de algo que anteriormente has hecho. Quien haya jugado a tu juego anteriormente, pues dirá, hombre, una medio segunda parte, quien no lo haya jugado puede jugarlo independientemente de si haya jugado la primera parte o no. Entonces funciona mejor, por lo que ha explicado mi compañero, que no tenemos una campaña de marketing grande, ¿no? No podemos hacer que todo el mundo conozca el juego y nos quedamos siempre más chiquititos. Entonces es mejor tirar por algo más original, que es lo que ha tirado siempre la industria independiente. La originalidad frente a la repetición. Claro. Claro, es que me acuerdo yo del estudio Piros en España, que han explotado el Comandos hasta que se ha muerto. Sí. Y luego ya... O Novorama, sí. Claro. Si te fijas, pero por ejemplo Tequila que a nivel independiente es como... No es independiente, pero sí que tira por productos un poco más únicos y no tira de... Está un poco en el apartado AA, ¿no? Más o menos. AA, indie, AA está ahí. ¿Eso de las AA's y AAA's en qué consiste? Presupuesto. Sí, básicamente. Presupuesto. AAA tienes pasta prácticamente ilimitada a hacer tu proyecto. Indie no tengo ni para comer mañana, pero aquí sigo. AA sería, por ejemplo, el Hellblade. No sé si lo conocéis, Hellblade Senua's Sacrifice, que era que tenía una chica que tenía como voces que le hablaban, que estaba todo en un entorno celta vikingo, que de hecho es un poco las mecánicas que ha cogido un poco el God of War nuevo ahora, que es reminiscente de ¿no? Sí, es del estudio Ninja Theory. Sí. Ninja Theory es un estudio independiente, es AA, pero es independiente ¿por qué? Porque tiene pasta, pero la dirección creativa la tienen ellos. Claro. Es decir, no tienen a nadie por encima que diga, eso no me gusta, cámbialo. Ellos son sus directores creativos, entonces sí que tiene presupuesto como para decir, no soy indie, pero tampoco soy un AAA porque no hay una empresa por encima que me esté diciendo, oye, no, es que ahora venden más los Battle Royale, vamos a ver si conseguimos hacer un Sims Battle Royale. No tienen ese... Es una empresa independiente potente. Es un gran debate. Sí. Yo te quería preguntar, ¿en Unity en qué lenguaje se programa? En C#. Puedes trabajar también en JavaScript, pero nadie lo hace. Porque pues puedes hacerlo, pero no te lo recomiendo, es el lenguaje de la anarquía, así que mejor. Vale. ¿Y el programa que ha salido antes que usabas para diseño de 3D, no, era de animación, el del esqueleto? 3ds Max, aquí te puede hablar. 3ds Max. Sí, no, es 3D Max normal. También puedes usar Maya, quiero decir, para hacer esqueletos, cualquier programa de 3D de modelado y demás normalmente tiene para esqueletos. Maya también tiene, Max, no me acuerdo cómo se llama el otro. Hay otro software que se está usando mucho ahora, sobre todo los AAAs para animar, que es el Motion Builder, porque se te permite también hacer mockups, que son capturas de movimiento, porque ahora en videojuegos casi todo se hace a partir de capturas de movimiento. Antes se hacía todo a mano, coges el modo y empiezas a animar, ahora primero se coge a un actor, se le pone un traje de tracking, que se llama, se le pone a hacer sus movimientos y luego esas curvas se pasan a ordenador y solo hace el Motion Builder. ¿Y alguno es gratuito? No. No, Blender es un software de 3D, Blender sí es gratuito, lo que pasa es que Blender no sé si te permite animar, diría que sí, pero no. De todas maneras, tanto Max como Maya tienen la versión de Tienen estudiante. versión de estudiante que te permiten licencia de 2 años gratuita y bla bla. Y en internet se consigue de todo. Una pregunta para los tres. Antes, Adrián
has invitado a los jóvenes o a quien quiera trabajar en este mundo que viaje, que salga a Estados Unidos o que vaya a otro sitio, pero en cambio vosotros reconocéis que estáis aquí, que habéis trabajado desde aquí. ¿Eso es una dificultad añadida? Sí. ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Cómo lo habéis superado? Lo primero es cuando llegas a Hacienda y le dices al señor de la ventanilla que quieres ser una empresa SL. Es No, como la... no. Lo peor es decirle al señor de Hacienda, hola, vengo a hacer un videojuego. Sí. Y te diga, ¿qué es eso? Sí. Lo que más hemos notado aquí en España con respecto a otros países a la hora de formar empresa ha sido un caos, ha sido una odisea tras otra, hasta que hemos conseguido los papeles tanto a nivel español como a nivel europeo. Hablando con gente que tiene experiencia en este sector de años y que ha desarrollado en otros países, en Reino Unido, por ejemplo, tardas 20 minutos en hacerte una empresa. En Estados Unidos es tan fácil como rellenar un papel y ya lo tienes. Entonces, aquí en España es un poco más complicado. Y sobre todo, pues a la hora de acceder a subvenciones, pues también aquí es bastante más complicadillo que en otros países. Bueno, pues muchas gracias a los tres, a Adrián, a Lucas, a Guillermo, a Rubén, que no ha podido venir, también gracias por su trabajo, y queremos aprovechar, bueno, diciendo en el sentido que desde el Ayuntamiento se está trabajando ahora en nuevas tecnologías, que no solamente son conferencias, sino que va a haber unos talleres prácticos para jóvenes, algunos de los que ya que han venido aquí, mayores de 12 años. Entonces, Diego Díaz, que es el concejal de Juventud, nos va a decir, pues no sé brevemente qué talleres son y cuándo son. Bueno, antes de nada agradeceros la visita y la explicación. Se van a hacer unos cursos de nuevas tecnologías y robótica. Empiezan la última semana de junio, que se va a dar Unity, que además es el programa con el que ellos habían trabajado, así que aprovecho para que todos los que queráis apuntaros. Son de 12 a 18 años, así que hacer publicidad, porque ya veis que puede ser un curso de iniciación, pero que luego tiene futuro. Eso, que se apunten directamente. Luego se va a dar también MBOT, que es de robótica. Es un curso en el que van a aprender a hacer un pequeño robot y a darle movimiento. Y App Inventor, que es para hacer aplicaciones móviles. Y empiezan la primera semana de junio hasta la segunda semana de julio, de 10 a 2. Y luego también van a dar un pequeño curso de cocina divertida, o sea que van a estar desde las 10 hasta las 2 dando el curso y se van a ir comidos a casa. Así que aprovecho para que os apuntéis y nada más. Bueno, pues muchas gracias a todos y ahora viene el momento de la recompensa a los que han venido a